Bien. Bueno, me presento, yo y también mis compañeras de Shalom que están acá con nosotras. Yo soy Tamara, soy parte del equipo de Shalom Bait, actualmente estoy coordinando el área de prevención. Y bueno, ya este es el quinto mes, el quinto encuentro mensual que hacemos de este espacio, que el fin es encontrarnos con nuestra comunidad virtual y poder poner en común y discutir, intercambiar sobre distintos temas que tienen que ver con la violencia de género, con la violencia sexual contra las infancias. Y bueno, el de este mes decidimos hacerlo también pensando en un tema actual y urgente sobre el que nos parece que está bueno poder reflexionar. Bueno, y si se quieren presentar, Diani y Adri. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Rosenek. Yo soy cofundadora de Shalom Bait y coordino el área jurídica, soy abogada y coordino el área legal de la institución. Y aparte patrocinio, trabajo como abogada también dentro del marco de Shalom Bait. Y bueno, nada, estamos un poco acá reunidas, un poco para intercambiar nuestras experiencias en los diferentes ámbitos que tenemos como víctimas, como profesionales que acompañamos a las víctimas, digamos, y poder expresarnos y poder ver qué podemos sacar en limpio para, de alguna manera, mejorar nuestras intervenciones. Escucharnos fundamentalmente, que es lo más importante. Bueno, buenas tardes, soy Adriana, soy psicóloga del equipo de Shalom Bait, coordino grupo de mujeres que transitan situaciones de violencia y grupo de sobrevivientes de abuso sexual en la infancia. Así que más o menos, y el área de prevención también participo en ese espacio. Bien. Bueno, para poner un poquito en contexto de qué vamos a hablar hoy, habrán visto en nuestras redes también lo que difundimos y que tiene que ver con el tema de las llamadas falsas denuncias, ¿no? Que está circulando ahora por un montón de lados e incluso por muchos medios de comunicación, que no es un tema nuevo, ¿no? Digamos, esto de las falsas denuncias en relación a la violencia de género o violencia sexual como mito, ¿no? Digamos, como nosotras lo entendemos. Se está debatiendo en el Congreso, creo que ya pasó incluso Ya pasó diputados. Ya pasó y se aprobó en Cámara de Diputados un proyecto de ley que lo que busca hacer es aumentar las penas, agravar las penas específicamente para denuncias, para las personas que hacen denuncias supuestamente falsas por violencia de género y violencia sexual contra las infancias. Esto nos resulta muy, muy preocupante y muy, muy alarmante, porque como vamos a ver en el encuentro de hoy, Adri, ¿vos estás con el usuario de Shalom para ir admitiendo a las personas? Así, dale, gracias. Porque bueno, digamos, esto no es casualidad y se da en un contexto en el cual la violencia de género es negada y desmentida, ¿no? Por el gobierno actual, y este es un proyecto que se presenta impulsado por una diputada oficialista, ¿no? Es un contexto en el cual se está avanzando mucho sobre los derechos de las mujeres y disidencias y niños, niñas y adolescentes, en los que se niega y se vota en contra en cualquier espacio internacional en relación a esto. Entonces, no podemos pensar este tipo de proyectos que se presentan por fuera de ese contexto, ¿no? Digamos, no es algo inocente, y bueno, por sobre todo, que es un agravante específicamente sobre personas que denuncian situaciones de violencia de género y violencia sexual contra las infancias. Por sobre todo por los efectos graves que podría tener esto, no solamente en relación sobre las mujeres que efectivamente denuncian violencias contra ellas y contra los niños y las niñas, sino sobre las miles de personas y de mujeres que dudan, ¿no? Respecto de hacer una denuncia. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, esto probablemente genere que caigan el número de denuncias por miedo, digamos, no por
porque haya cambiado algo en relación a la problemática, como probablemente digan, que es algo que también se viene escuchando, sino que esto lo que va a hacer es desalentar a las víctimas a poder dar ese paso, ¿no? Entonces, queremos meternos un poco en esto y también repasar algunos temas y conceptos en relación a las denuncias falsas que creemos importante para poder ver que no es algo nuevo esto, sino que es un tema que está teniendo mucha visibilidad y mucha fuerza actualmente, justamente por el contexto político en el que estamos inmersos y que se están poniendo en juego, ¿no? Y cuestionando cosas que creíamos como muy dadas, ¿no? Digamos, muy conquistadas, por sobre todo. Así que bueno. A ver, perdón, Tami, lo que yo, obviamente ya desde un punto de vista más jurídico, me parece que es importante para tratar de acompañar a las mujeres en este contexto de temor, que este tipo de ley o cuando se incrementan las penas, hablando de falsas denuncias, es poder clarificar qué es una falsa denuncia. Porque si no, parecería que cualquier denuncia que en última instancia no pueda ser comprobada es falsa. Me parece que para salir de ese estado de temor que puede generarse una denuncia en este contexto, es importante saber qué es una falsa denuncia, digo, en el contexto de la prevención. Poder prevenir y poder actuar sobre el daño que este tipo de políticas acarrea. Bien. Bueno, voy a compartir una presentación, unas diapositivas sobre las que, bueno, la idea es poder ir comentando sobre eso. Obviamente que después de compartirlas vamos a dar un espacio para volver acá a esta ronda e intercambiar, pero si alguna quiere decir algo, preguntar algo, puede levantar la mano. Yo no las voy a poder estar viendo porque voy a estar compartiendo la pantalla, pero bueno, Diana y Adri, cualquier cosa me dicen y frenamos. Y bueno, eso. La idea es que sea un espacio participativo y que nos podamos ir escuchando en función de lo que vamos compartiendo. Ahí voy a compartir pantalla. Ahí ya están viendo, ¿no? Sí. Bien. Bueno, como les decía, el título del encuentro de hoy, el mito de las denuncias falsas de violencia de género, ¿qué está pasando en Argentina? Primero, antes que nada, poder como poner un poquito de contexto yéndonos hacia atrás. Si bien, bueno, el feminismo, como sabemos, existe desde hace muchísimas décadas, desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con distintas luchas en relación a derechos civiles y políticos, como derecho al voto o igualdad salarial. El tema de la violencia de género, del maltrato infantil y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes empieza a empujarse y a visibilizarse con la tercera ola, ¿no?, feminista, es decir, en las últimas 5 décadas aproximadamente, y empezar a nombrarla como tal, ¿no?, como a romper con esa naturalización de esas formas de maltrato que se daban en la vida en pareja y en la vida familiar específicamente. Y bueno, fue en el marco de esa ola, donde hubo una gran producción teórica y científica en todo el mundo, también acá en Argentina, dando lugar al famoso lema, ¿no?, de lo personal es político, y rompiendo con la idea de que esas violencias eran algo que se trataba en la casa y que no debían intervenir terceros o los de afuera, para poder empezar a pensar a las violencias como una violación de derechos humanos y por lo tanto un asunto público sobre el que el Estado tenía que intervenir. Y fue frente a estos avances revolucionarios, digamos, del feminismo, que se presenta la reacción conservadora. Y esto es lo primero que queremos traer hoy para compartir con ustedes, que fue el backlash, ¿no? Frente a los avances del feminismo, logrando instalar estos temas en la agenda pública, como los problemas sociales sobre los que intervenir, logrando consagraciones de
convenciones, leyes y derechos para mujeres, niños, niñas y adolescentes frente a la violencia de género y sexual, aparece la reacción, ¿no? De quienes se resisten a estos cambios y que pretenden sostener el status quo, la reacción frente a los avances en materia de derechos y protección de las víctimas. Y esta reacción tiene un nombre y es el backlash, impulsada por profesionales de distintos ámbitos. Acá mencionamos algunos, de la medicina, de la psicología, abogados y abogadas en la justicia, incidiendo también en el sentido común en general. Acá, perdón, también agregar un poquito desde lo histórico, la historicidad de este proceso. Acá en nuestro país, esto siguió dos caminos paralelos. Seguramente ustedes han escuchado que de alguna manera quien abrió las puertas, no necesariamente al backlash, pero sí al tema y el análisis de las falsas denuncias, con un famoso artículo que se llamó las denuncias de las falsas denuncias, como el abuso de las denuncias de abuso. Así era textualmente, que fue el doctor Eduardo Cárdenas. En su momento fue un reconocido juez, realmente que desde su magistratura, salvo en este punto, trabajaba muy bien. En esa línea lo que Cárdenas plantea es justamente lo mismo que se está planteando ahora, que es el tema de las falsas denuncias, que había un abuso por parte de las llamadas víctimas, ¿sí? Y vamos a utilizar ese término, las llamadas víctimas, para realizar denuncias en el contexto de divorcios conflictivos. Estoy hablando de hace muchos años atrás. Hoy ya, nada, Cárdenas está retirado, pero por otro lado, perdió entidad por una cuestión legislativa el tema de divorcios conflictivos. Ustedes saben que no existen más. En ese contexto aparece el artículo de Cárdenas, que da lugar a todo este tema de las falsas denuncias o del exceso de denuncias, y paralelamente el fenómeno del backlash. ¿Por qué? Porque el fenómeno del backlash estaba dirigido fundamentalmente a las y los profesionales que en ese momento lo que hacían era acompañar a las víctimas, ya sea del ámbito de la psicología, no sé, infinidad de nombres de profesionales que vieron afectado el ejercicio de su profesión, psicólogos, abogados, médicos, esto que Tamara estaba comentando, y que la persecución, ya sea desde el punto de vista legal, ¿sí?, como desde el punto de vista en la práctica, en el hostigamiento, en las amenazas, se fue concretando. Este proceso de ataque a los profesionales es lo que técnicamente se llamó backlash, que fue en la línea paralela, fue la consecuencia de ese famoso artículo de Cárdenas sobre las falsas denuncias. O sea, no solamente era desproteger a las víctimas, minimizando las denuncias que hacían, sino desprotegerlas sacando del contexto de protección que tenían a través del acompañamiento profesional. Sí, y digamos, se trató fundamentalmente, como dice Diana, como de un colectivo profesional que atacaba a otros colegas, ¿no? Digamos, de un movimiento de profesionales contra profesionales, como principalmente, y de esa manera, digamos, a través de esos caminos, buscando, sí, desacreditar el relato de las víctimas, atacarlos, ¿no? Digamos, y poder negar de alguna forma la gravedad de la violencia sexual y la violencia de género. De hecho, el primero que trae el tema del SAP, desde el punto de vista académico y en este famoso artículo, fue Cárdenas. Hasta ese momento, el SAP como un proceso para ser utilizado en contra de las víctimas y minimizar los efectos de las denuncias,
no estaba instalado en nuestro ámbito profesional y no estaba instalado como una temática para tener en cuenta. Es Cárdenas quien instala, con el artículo este que se publicó en el diario La Ley, el tema del SAP. Bien. Continuamos. Bueno, como decíamos, ¿cómo se manifiesta el backlash o qué es principalmente? La desacreditación del trabajo de los profesionales que asisten a niños, niñas y adolescentes a través de distintas estrategias, ¿no? Como amenazas, acosos, muchas veces juicios por mala praxis, esta persecución para que finalmente se termine afectando a las víctimas, ¿no? Como de qué manera retirándose de las causas, de las defensas, de los tratamientos que se encuentran realizando por el miedo, ¿no? y el amedrentamiento que sufren los profesionales. Bueno, esto que decía Diana en relación a el backlash en Argentina en el 2000, creo que fue, ¿no? Más o menos. Un poco antes. Bien. En el que hablaba esto, ¿no? Digamos, del abuso, en el que planteaba esto del abuso de las denuncias. Sí, pero creo que fueron, 98, 99, más o menos en esa época. Bien, que se hablaba también como esto de una industria, ¿no? Digamos, de denuncias de abuso sexual. Esto que está volviendo, ¿no? En esto del proyecto de ley que se está tratando ahora, o cuando se escuchó en las comisiones de cómo los presentaban, bueno, aparecía esto de nuevo, ¿no? Esta idea de que hay un abuso de esto, que puede ser parte, digamos, de una persecución, ¿no? A quienes en realidad son quienes agreden a las víctimas. Instalando también esto, ¿no? El cuestionamiento de la credibilidad de quienes trabajan acompañándolas con información falsa, digamos. Y esto que hacemos mención acá de la negación o la minimización de la existencia de la violencia de género o la culpabilización de la víctima tiene, digamos, como más que cómo se manifiesta el backlash, tiene que ver con los efectos, ¿no? que genera. Desacreditar la experiencia de las víctimas, esta idea de que está mintiendo o exagerando los hechos, que empieza también a asomarse y a relacionarse con el tema de las falsas denuncias, que como decíamos al principio, no es un mito nuevo, sino que es viejo, pero que está reciclándose y tomando mucha fuerza actualmente. Y bueno, la negación o la minimización, ¿no? Otro de los efectos del backlash que tiene que ver con que a través de estos mecanismos de negar los hechos, de perseguir a los profesionales, se ponga el foco de la justicia y del cuestionamiento no en los agresores, sino en las víctimas. Que esto también es algo que está volviendo muy fuerte ahora, que es el sentido común, ¿no? Que responsabiliza a las víctimas por lo que les sucede, cuestionando su comportamiento o sus decisiones y poniendo la responsabilidad en ellas y quienes las acompañan, en lugar de hacerlas en su agresor. Como ocurre, por ejemplo, bueno, con las madres protectoras, ¿no? Cuando, por ejemplo, lo que se cuestiona es su capacidad de cuidado, en su rol de cuidadora frente a la violencia de, por ejemplo, un padre que abusa, en lugar de dirigir el foco de la responsabilidad o del cuestionamiento hacia este. Bueno, más efectos en relación al backlash. La estigmatización. Se estigmatiza a las víctimas de violencia de género y de violencia sexual, fomentando también la cultura de la vergüenza y del silencio, lo cual también dificulta la denuncia y la búsqueda de apoyo. De nuevo, la carga puesta sobre las víctimas y no sobre los agresores. Y otro de los mecanismos, si se quiere, también de este amedrentamiento hacia los profesionales y hacia las víctimas, tiene que ver con la instalación de la excepción como regla general, que es otro mecanismo que se está instalando también con mucha fuerza actualmente, incluso como les decía antes en la presentación de este proyecto de ley o como formas de fundamentarlo. Están esas referencias por ejemplo, ¿no? También hay mujeres que son violentas con varones, o conozco a X persona que fue denunciada de forma falsa. Son ideas que son viejas, pero que toman fuerza nuevamente y como fundamentos de este proyecto de ley de las falsas denuncias, que parte de lo personal, es decir, de la idea de que a un conocido o una conocida le pudo haber pasado algo,
como si fuera algo que es general, cuando en realidad, bueno, lo que es general y un problema social extendido es la violencia de género y la violencia sexual contra las infancias, y no lo que es tratado en este proyecto de ley. Si alguna de ustedes lo ha leído, el artículo de Gardner, que ahora seguramente Tamara va a mencionar esto, él habla sobre las denuncias, divorcio contradictorio, venganza y todo eso. Y abajo, no sé, debe haber 4 renglones chiquititos, donde dice, salvo las situaciones de violencia contra las mujeres. O sea, él hace todo un largo desarrollo, como, a ver, en contra de las denuncias, pero abajo dice, todo este desarrollo que tiene que ver con el SAP es aplicable salvo como excepción, que tiene que ver con esto que Tamara estaba planteando. La excepción, no solamente que el hombre puede ser víctima de violencia, sino en aquellos casos donde la mujer también puede, pero son excepciones. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Algún aporte? Bueno, seguimos. Bueno, y me daba el pie, Diana, un poco para meternos también en esto. Decíamos antes que el backlash, como el movimiento impulsado por profesionales de distintos ámbitos, en este sentido, específicamente sobre la violencia sexual contra las infancias, también se expresa en la construcción y uso de falsos conocimientos, ¿no? O pseudo-identidades diagnósticas, como dice la Filmina, para bueno, justificar y darle un marco de validez a la negación de situaciones de violencia sexual contra las infancias, porque también tienen que armarse, digamos, de esto. Y hablamos del inexistente SAP, que muchos profesionales de la corriente del backlash han utilizado y usan, ¿no? Este concepto para atacar a los profesionales que acompañan a las víctimas y desacreditar todo lo que defienden. Y vamos a meternos con el inexistente SAP y su relación con las falsas denuncias como un conocimiento falsado, ¿no? Falseado, esto que decíamos de un marco teórico sin validez científica, utilizado muchas veces para negar la violencia sexual en la infancia y para amedrentar a las personas que denuncian para proteger a sus hijos e hijas, a las madres protectoras. Y encontrando también esta relación, ¿no? Entre el inexistente SAP y su relación con las llamadas falsas denuncias, creemos que vamos a poder echar un poco más de luz, ¿no? Sobre por qué nos parece tan preocupante y grave el avance de este proyecto de ley. Para quienes no sepan, el SAP, el inexistente SAP, para quienes lo defienden, para explicarlo fácilmente, es como un lavado de cerebro, ¿no? Comillas, comillas, al cual uno de los progenitores, generalmente la madre, según quienes lo defienden, sometería al hijo o a la hija en contra del otro progenitor, logrando de este modo alienar al niño, ¿no? Digamos, alienarlo, por eso la alienación parental, para quitar de alguna manera al otro padre, ¿no? Hacerlo desaparecer en términos de quienes defienden el SAP. En este contexto lo que habría es, digamos, una madre alienante y un hijo, una hija alienada o alienada. Y de esta manera lo que sostienen es que estas madres hacen que los niños o niñas inventen, ¿no? Sus relatos, como que sus padres los han abusado o violentado sexualmente, en esta línea de que pueden ser manipulados por esta madre. ¿Por qué decimos inexistente? En principio, como decía hace un minuto, por no ser un síndrome, digamos, diagnóstico, no tener ningún tipo de base experimental y buscar darle así, digamos, llamándolo síndrome, cierta entidad, ¿no? Científica o diagnóstica que no tiene para dar ese marco de
validez a lo que se dice, pero lo cierto es que no hay ningún tipo de respaldo como tal. Y bueno, con lo que decía Diana, el inexistente SAP no es reciente, fue inventado por Richard Gardner, un médico psiquiatra, que lo introdujo por primera vez en el marco de un litigio por divorcio, por la tenencia de los hijos y las hijas, en el contexto de una denuncia por violencia sexual contra infancias. Y interviene, digamos, en este litigio como perito psiquiatra, y nombra por primera vez una serie de conductas que presentarían estos hijos e hijas de este matrimonio y que él va a denominar como síndrome de alienación parental. Y a partir de esto, digamos, avanza Gardner y publica un libro, digamos, en línea con lo que señalaba Diana del juez Cárdenas, que se llama este libro Síndrome de alienación parental y la diferencia entre abuso sexual infantil fabricado y genuino, ¿no? Asociándolo directamente a las denuncias de incesto realizadas por madres hacia padres de sus hijos en común. Y es a partir de esto que esta pseudociencia, digamos, de Gardner empieza a ser utilizada de manera extendida, ¿no? Y sistemática en casos de denuncia por violencia sexual, y en ese marco de la tendencia también de los hijos y las hijas, refiriendo que existiría un abuso sexual infantil fabricado, ¿no? En esto que decíamos, por la alienación de la madre que manipula al niño para impedir el contacto con el padre. ¿Qué propone entonces el inexistente SAP? Bueno, de nuevo, ¿no? Invalidar el relato de las víctimas en función de lo que dijimos, que hay un condicionamiento, una manipulación, un supuesto lavado de cerebro por parte de la madre, y que son fabricados por ella, y esto es un enorme problema, lo sabemos quienes trabajamos con las víctimas, principalmente porque por lo general el relato es la única evidencia de lo ocurrido, ¿no? El testimonio de las víctimas. Y está la sombra de la duda de nuevo puesta acá sobre las víctimas, y esto es inevitable poder engancharlo, ¿no? Con el tema de las falsas denuncias del proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, porque se está poniendo, digamos, en juego lo más elemental, ¿no? Que tiene que ver con el testimonio. Puntualmente, en relación a este proyecto de ley, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Lo cierto es que el delito de la falsa denuncia ya existía en el Código Penal, y lo que propone modificar este proyecto de ley es agravar la pena para las mujeres que denuncien violencia. Bueno, acá lo dice bien claro, ¿no? Se impondrá prisión de 1 a 3 años al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad. Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera por delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes, la pena será de prisión de 3 a 6 años. Bueno, queda como muy claro, ¿no? Que el foco del proyecto no está en mejorar el funcionamiento de la justicia en el caso de haber alguna denuncia falsa o esclarecer ciertos hechos, sino que se busca un disciplinamiento, ¿no? A las mujeres víctimas de violencia de género, o a las mujeres también madres que denuncian por violencia sexual contra sus propios hijos, digamos. Se busca penalizar a las mujeres que denuncian porque, bueno, fíjense que, digamos, ni siquiera se mencionan otros delitos, ¿no? Por los cuales se pudiera denunciar falsamente y se podría también agravar la pena, como, no sé, denunciar falsamente por un homicidio, por corrupción o por cualquier otro delito penal. Y bueno, en esto también creemos que se expresan mitos y estereotipos de género, ¿no? Porque está implícita la idea de que las mujeres mienten más, ¿no? Entonces, en denuncias hechas por ellas, sería más probable que sean falsas. Y, bueno... ¿Sí? ¿Alguien habló? Sí, Alicia, sí. Quiero decir algo, puede ser,
Sí, claro. Yo no suelo estar muy informada, pero me asocio esto que vos decís con el tema de la pedofilia, que no sé si hay un proyecto de ley o es solo una declaración de que si el menor da su consentimiento no se puede hablar de abuso. ¿Alguien lo puede respaldar a mi comentario? Que me pareció una cosa tan atroz. Sí. No, lo tienen presente, no sé el contexto, pero digamos me llenó de indignación eso porque, bueno, nunca podría ser una cosa así. O sea, vemos hacia dónde va, ¿no es cierto? Los cuerpos como objetos sexuales cada vez con menor restricción de uso. Sí, en realidad no podría haber consentimiento. Tal cual, no, nunca. Salvo que modifiquen toda la estructura legal, no puede haber consentimiento. Si una de las cosas que en definitiva hace que se constituya como delito o no la violencia sexual, la pedofilia, es la falta de consentimiento. Entonces, en la línea que está planteando Tamara es esto, es ir vaciando de contenido Claro. todos los contextos de protección. Estaba también yéndome un poquito para atrás. ¿Qué hace tan complejo o tan, a ver, voy a utilizar otra palabra, maléfico el tema del SAT, más allá de todo el contexto real? Y por el cual también fue desestimado, obviamente quienes sean profesionales de la salud mental van a tener mayor información de la que tengo yo. Porque el SAT no solamente habla de la inducción a un relato que no es verdad, sino que propone o establece un tratamiento. No es que se queda diciendo que el niño o la niña fue cooptado, ¿sí? Y se lo ha querido de alguna manera alienar, el objeto de alienación. Sino que, por otro lado, propone un tratamiento, establece un tratamiento, que es el tratamiento de desprogramación que existía en Estados Unidos, y Gardner era obviamente un psiquiatra que había trabajado en la guerra, había sido perito en varias guerras, donde dice que la única forma de desprogramar a ese niño es quitándole a esa mamá alienadora el cuidado del niño, dándole al niño al cuidado de quien había sido denunciado por violencia sexual, y a la madre hacerle ambos en diferentes ámbitos terapéuticos una terapia de desprogramación. ¿Cómo eran las famosas sectas en Estados Unidos, las terapias esas que los buscaban a los pibes, los agarraban, los metían en algún lugar para desprogramarlos? Que es sacar a los de la cabeza de los niños el relato inducido por la madre, y a la madre, bueno, tenerla ahí pululando en tratamientos terapéuticos y psiquiátricos con la expectativa de poder retomar el cuidado de los chicos. A ver, digo, más allá de eso era como muy maquiavélico, como muy persecutorio. No era solamente un análisis cuantitativo de la realidad que Gardner pudo haber visto en Estados Unidos. Nada, me parece que este complejo de la alienación más la desprogramación como técnica de cura, no sé si esa es la palabra. Sí, incluso porque también en esto de que es movido por profesionales, es también la propuesta, ¿no? Que hacen como también del término desprogramación, digamos, como si un cerebro fuera, digamos, una máquina, ¿no? Como simplificando todo lo que implica poder hablar y poder, digo, del otro lado, ¿no? Como incluso está este proceso, ¿no? En relación al devenir de una víctima, que es muy común muchas veces que cuando hace una denuncia por violencia sexual después ocurra la retractación, ¿no? De eso mismo que se dice, como del mismo proceso. Y en ese sentido también eso, digamos, como comprobado, analizado, ¿no? Y sostenido por profesionales que acompañan a estas personas y que es algo que ocurre, ¿no? Por miedo, por amenazas, digamos, o por el mismo
de venir de un ámbito más psicológico, si se quiere, bueno, también usado como en contra, ¿no?, de las víctimas. Y esto que decía Alicia, ¿no? Alicia, de lo de la pedofilia, digo, esto que vos decías de que corrientes, digamos, teóricas que sostienen esto de que si hay consentimiento no hay violencia sexual y que un niño o un adolescente puede prestar ese consentimiento, es parte del mismo bagaje teórico de también los defensores del SAP o quienes impulsan el backlash, digamos, como que están alineados a estas formas de pensamiento. Incluso Gardner era un defensor de esto que vos estás planteando. Con lo cual, de nuevo, no me extrañaría, digamos, no escuché ninguna cuestión en relación a que se esté debatiendo algo en relación a esto que vos decís del consentimiento en la pedofilia, pero no me extrañaría si se avanza respecto de esto que se está avanzando ahora, que también de repente, no sé, el año que viene o el otro, se avance en algún sentido en lo que vos estás diciendo, porque tienen que ver, digamos, por lo general las personas que defienden este tipo de leyes o de proyectos tienen un pensamiento bastante alineado a esto que vos estás diciendo. Hay países en Europa, Holanda es uno de ellos, que tiene como legitimado la pedofilia en la línea de considerar que así como han avanzado otros procesos, como puede ser el reconocimiento de la diversidad de género, que han cambiado los paradigmas, también el concepto de pedofilia, los efectos de pedofilia y el consentimiento de las y los menores pueden ir cambiando a través de los tiempos. Que lo que era delito antes puede dejar de ser delito ahora. De hecho, hay un partido político, digo Holanda porque conozco un poco ese tema ahí, pero debe haber otros países del mundo seguramente, que hay que aceptar, ellos proponen que hay que aceptar los cambios que trae aparejado el tiempo. Y entre ellos es el tema de la pedofilia. Es terrible. Sí, es terrible porque también, no sé, digamos, más allá, tal vez lo que decíamos antes de los mecanismos, ¿no?, que se utilizan desde quienes defienden estas posturas, tiene que ver de nuevo con la excepción, ¿no? Porque de cambiar la legalidad respecto a estas cuestiones, los efectos serían catastróficos, ¿no? Digamos, en la misma línea de este proyecto de ley que no tiene fundamentos en relación a estadísticas y datos duros, tiene que ver con esto, con hacer de un caso excepcional la regla general, porque no es representativo. Vieron que cuando hay estadísticas y cuando hay, digamos, datos duros y análisis, más allá de lo cualitativo, es porque es algo que es representativo en relación a lo social, digamos, cuando ocurre tanto. Y justamente, bueno, no es un problema social, porque el problema social es la violencia de género y la violencia sexual contra las infancias, digamos, es como el mundo del revés, ¿no? De lo que estamos viviendo, que ya lo era, ¿no? Digamos, pero ahora está todavía más en riesgo. Entonces, de nuevo, ¿no? Vuelve esta pregunta de en qué se sustenta este proyecto de ley si no es en querer avanzar sobre los derechos de las víctimas, aunque se lo presente, digamos, como otra cosa. Y en este sentido, acá les traemos algunas citas que son reales, ¿no? De estas últimas semanas que escuchamos en medios de comunicación o en el Senado, en el Congreso, en Cámara de Diputados, hablar a distintos ministros, diputados, periodistas. Esto se está escuchando actualmente, ¿no? Esta idea de reforzar los mitos que ya existían, esta idea de, bueno, las leemos, ¿no? Se construyó una creencia hipócrita de que la mujer no miente. Esto lo dijo, creo que fue Cunio Libarona, el ministro de Justicia. Hermana, yo te creo, hermana, te vamos a acompañar. Y eso no es siempre así, ¿no? Estas frases como estos lemas feministas que tienen que ver con creer con el testimonio de la víctima, ahora, digamos, se los está utilizando como para dar vuelta la cuestión. Otra frase. Que siempre se les cree a las mujeres atenta contra la igualdad con los varones que ellas mismas dicen buscar.
El feminismo entonces buscaría dejar a los valores en lugar de inferioridad, siempre bajo sospecha, ¿no? Esta idea de que el feminismo, digamos, otra cosa que ya decíamos, bueno, esto ya creo que está un poco claro, bueno, no, esta idea de que el feminismo busca poner a la mujer en un lugar superior al varón y no la igualdad, de nuevo. El ejemplo que decíamos de la excepcionalidad. Conozco casos de hombres que fueron distanciados de sus familias, hay pruebas de que no fueron abusadores y por cuestiones de género la justicia no les cree, ¿no? Digamos, pareciera que hubiéramos logrado como grandes cosas en términos de cómo se viene fallando o trabajando, no sé, en la justicia en relación a las cuestiones de género, cuando también sabemos que no era así, ¿no? Que es por lo general ir contra la corriente. Pero bueno, se está yendo hacia atrás, efectivamente, en cosas que tal vez creíamos, no sé si aseguradas, pero bastante asentadas o sólidas, como la creencia del testimonio de las víctimas, que tan necesario y básico es, porque sabemos, ¿no? Digamos, de nuevo, cosas que creíamos ya obvias, que las violencias ocurren en la intimidad, en el hogar, a escondidas, y por eso creemos que el uso del inexistente SAP, el refuerzo del mito de las falsas denuncias que vuelve con tanta fuerza, el cuestionar las palabras de las víctimas, instalar la sospecha en ellas, es un enorme retroceso para la protección de ellas, porque sabemos lo complejo y lo difícil que es denunciar, y que este escenario lo único que hace es complicarlo más, ¿no? Esto que planteamos de que se va a desalentar las denuncias de las víctimas de violencia de género y de las madres protectoras, porque el mensaje es que si denuncian la violencia que viven ellas o sus hijos e hijas, podrían ir a la cárcel, básicamente, porque si solo tienen su testimonio como prueba, que es algo que por lo general es así, se podrá fallar en contrario, de repente. Y bueno, esto está pasando en Argentina ahora, no por una casualidad, sino, bueno, porque está como pisando fuerte el patriarcado, ¿no? Acá tenemos algunas de las frases que leíamos antes y algunas de las decisiones del Poder Ejecutivo en relación a bueno, la desinversión total y vaciamiento de políticas públicas. Para el año 2025, el presupuesto para políticas de protección frente a la violencia de género o maltrato infantil o contra diversidades es cero, digamos, no es bajo, sino que es nulo. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con que el discurso oficial es el de la desmentida de la violencia de género y misógino directamente. Y los mitos, ¿no? Las mujeres que mienten, que exageran, que son falsos sus testimonios, que tienen que probarse, que quieren separar a sus hijos o hijas de sus padres. Se dan estas discusiones y se permiten porque la cuestión de fondo es esta, ¿no? Es un gobierno que minimiza o que niega la desigualdad de género en nombre de lo que se llama, ¿no? Como la supuesta batalla cultural, ¿no? Que no es más ni menos que este enorme retroceso en derechos para mujeres y niños y niñas frente a la violencia de género y sexual. Y para lo que sí tenemos estadísticas, digamos, y bueno, muchísimos datos, es para las violencias. La encuesta de prevalencia de violencia contra las mujeres en Argentina, que fue realizada por el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades con ONU en el 2022, que bueno, lo que arrojó fue que la mitad de las mujeres en el país atravesó algún tipo de violencia de género en el ámbito doméstico, digamos. Esto es un dato terrible. Imagínense, digamos, 1 de cada 2 mujeres, las pocas que denunciaron o denuncian en relación a esa estadística, y cómo va a impactar este proyecto de ley de aprobarse, que lo más probable es que suceda, lamentablemente, en poder buscar protección en el ámbito público, ¿no? Digamos, cuando de repente hay una ley que dice que si tu testimonio es falso, digamos, que es fácilmente falseable por lo general, podés ir presa. Acá, perdón, acá hay una
en esto que está diciendo Tamara, y me parece que está bueno destacarlo, hay una manipulación del lenguaje y del sentido que tienen, por lo menos desde el punto de vista jurídico, determinada terminología o determinados conceptos. Porque se habla, y el proyecto habla de falsas denuncias, ¿sí? Corregime, Tami, si hay alguna palabra ahí que... Ahora, ¿cuándo algo está considerado que es falso? Cuando no se prueba, entonces no hay condena. Si no hay condena, uno podría decir. Y sin embargo no es así. Algo es falso cuando se realiza con intención, sabiendo que no es verdad. Primero, sabiendo que no es verdad, y con intención de dañar al otro, con dolo. Entonces, en ese contexto se puede decir que algo es falso. Si va una mujer, hace una denuncia, que puede ser que exista alguna, yo no voy a entrar a decir, no, imposible. Sabemos que cuantitativamente son muy pocos los casos, pero vamos a suponer una mujer que hace una denuncia, a sabiendas que está mintiendo, y no solamente a sabiendas sino que lo hace con intención de daño, entonces podemos hablar que una denuncia es falsa. Una mujer que, y esto en general pasa en relación a los hijes, una mujer que hace una denuncia, que le obliga a la ley en su calidad de guardadora y de cuidadora de sus hijos, que ante la mera sospecha tiene que denunciar, ¿sí? Ya sea situaciones de violencia como de violencia sexual, y que es muy probable, y por lo que sabemos, se denuncia el 10%, y de ese 10%, solamente el 1% se condena, ¿eh? Ahí no podemos hablar que es una falsa denuncia. Ahí lo que podemos decir que en todo caso es como se llama, es una denuncia infundada, insustanciada, donde no se puede recabar todas las pruebas necesarias para que encuadren en el delito penal. Pero no es una falsa denuncia. Me parece que esto es algo que tenemos que trabajar justamente para evitar el temor que esto va a generar en las madres protectoras, en las sobrevivientes, digamos, en esta sensación de estar haciendo algo que le puede rebotar en contra. Sí, incluso, bueno, o sea, escuchándote plantearlo así, Diana, puede ser como una buena estrategia de defensa en el caso de ¿no? mujeres que sean denunciadas por falsas denuncias cuando no lo son. Hasta ahora se utilizaba este argumento mucho cuando los denunciados que salían, digamos, no eran condenados, repelían con un daños y perjuicios. Y hay como un historial de jurisprudencia importante donde dice, no, solamente cuadra cuando se tiene que comprobar que hubo dolo. Si la persona que hace la denuncia, la madre que hace la denuncia, lo hace cumpliendo su obligación de resguardo y de cuidado, no es una falsa denuncia. Bien. Bueno, y para cerrar este Power, bueno, lo que creíamos obvio, pero que está volviendo, ¿no? Para terminar con la violencia de género y la violencia sexual contra las infancias, tenemos también que luchar por erradicar las formas discursivas que defienden la violencia, las acciones que buscan silenciar a las víctimas y que atentan contra su integridad y por sobre todo contra también quienes buscan protegerlas, ¿no? En momentos en que los y las sobrevivientes se encuentran en un estado de desprotección total y de vulnerabilidad total. Buscar también la protección de quienes los y las acompañan. Bueno. Quisiéramos también, bueno, escucharlas en relación contando también un poquito antes
quiénes son en relación a, bueno, si trabajan con víctimas, si acompañan algún tipo de situación, si han escuchado hablar de este proyecto, cómo les ha impactado, y bueno, lo que quieran poner en común para conversar. Así que las escuchamos a las que quieran compartir. Sandra. Ah, está. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Bueno, el panorama es muy triste, ¿no? Acá hay muchas mujeres bastante grandes, pensando en la lucha desde donde venimos. La verdad que a las que somos más grandes esto nos pega bastante duro. No nos va a quitar las fuerzas seguramente porque son demasiados años, pero bueno, creo que nunca vivimos algo así. Solo en dictaduras nos sentimos tan afuera de juego, ¿no? No nos dejan herramientas, ese es el asunto, ¿no? Yo pensaba que ya estábamos mal, porque nos costaba un montón, cada denuncia cuesta un montón, de verdad. Quería recordar, agregar a lo que decía, a lo que traía Diana, que junto con todo, con lo de Cárdenas y con la instalación del SAP, aparece Apadeggi, no nos olvidemos, ¿no? Que aparece Apadeggi, que yo creo que están detrás de todo esto, porque se arma con varones abogados en ese momento, y la gran mayoría denunciados por abuso, ¿no? Entonces, a veces tengo la sensación de que los hemos subestimado, ¿no? Que subestimamos el backlash, porque fue como muy fuerte y después se dio porque nosotras logramos tener una alta potencia, mucha llegada. Somos un país pionero, digamos, en la lucha por la violencia de género, en la discriminación, sobre todo también de la violencia contra niñeces y adolescencia, y no habíamos llegado, porque para mí como que los feminismos en todas sus formas todavía no llegaron a levantar la bandera de la defensa por las niñeces depredadas en incesto, ¿no? Y en violaciones azarosas en la vía pública. Todavía eso no era agenda, ¿vieron? No nos dejaron llegar, porque todo lleva mucho tiempo, lamentablemente mucho tiempo. Estábamos ahí apenas logrando algunas cuestiones. Igual el Poder Judicial siempre estuvo en contra, siempre se resistió. ¿Y quién está ahora a cargo del Poder Judicial? No, o sea, uno no lo puede ni creer. Bueno, entonces es todo casi tan absurdo, muy lamentable. Pero bueno, tendremos que encontrar formas, ¿no? Yo pensaba, qué interesante todo esto, todo lo que presentaron ustedes y lo que seguramente todas estamos como pensando y reactivando, y somos 15 mujeres acá. Y me duele más me duele, porque todo el tiempo tengo la sensación de que somos pocas, ¿no? De que no logramos tener una representación lo suficientemente colectiva como para que de verdad esto se mueva, porque cuando se aprobó, no estuvo, la puerta del Congreso no estuvo llena de gente, ¿no? No. Entonces, vieron, es como, bueno, a mí me genera tanta impotencia. Por suerte a mí, yo soy muy resiliente, soy sobreviviente de abuso en la niñez y soy profesional que trabaja con sobrevivientes, así que la verdad que todo esto a mí me reactiva, ¿no? Pero bueno, las que estamos en el ocaso, como que nos queda esa sensación de quiénes van a seguir. Yo tengo la sensación de que tenemos que pasar la posta y hay poca gente ahí para agarrar la posta, ¿no? Muy difícil. Vienen tiempos difíciles y nos vamos a tener que abrazar y solidarizar en los esfuerzos. Y algo que también quería agregar en relación al consentimiento. No perdamos de vista que en nuestro Código Penal, a partir de los 16, ellos siempre aducen el consentimiento. ¿Sí? ¿No? Digo, porque ahí hay un temita, ¿no? Delicado, que nunca movimos esa aguja tampoco en el código, ¿no? Y que se viene en contra de muchas, sobre todo violaciones azarosas, violaciones únicas, digamos, no estoy hablando de proceso de abuso. Sí. Que en lo intrafamiliar o no, que se da muchas veces en mujeres y también varones de 16 años, y queda todo vedado por el consentimiento, ¿no?
Bueno, mil Sí. gracias a todas. Tami, tenías razón vos, el artículo de Cárdenas fue en el 2000. A mí Eso también fue en el 2000, sí. No Sí. sé por qué me había quedado como instalado que era fines de los 90 y pico, pero fue en el 2000. Sí, y bueno, gracias también, Sandra, por compartir todo esto. Me quedo pensando en esto que decís como de que todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque que hoy en día estén como tan legitimadas y que sea como tan oficial, ¿no? Y que se dé tanto lugar a decir tantas cosas que a nosotros nos pueden parecer como aberrantes y a tanta gente no, habla también bueno, de una crisis de algo que de nuestro lado, ¿no? De representación, de dirigencias, bueno, cómo también vivimos en un momento social en el que la agenda se puede marcar fácilmente, ¿no? Mediante otras estrategias, digamos. Y bueno, o sea, las demandas del feminismo, de los colectivos profesionales que trabajamos con víctimas, con niños, niñas y adolescentes, digamos, es como que quedó, pero lo que menos le importa a nadie, como una cosa como muy deshumanizada, ¿no? Y muy, bueno, obviamente individualista, ¿no? Como de los estilos de vida y las formas de vida hoy. Entonces, bueno, como con más razón, ¿no? Seamos pocos, seamos muchos, seamos muchas, seguir estando acá, porque en realidad, digamos, no es que el número de víctimas va a descender. Digamos, con suerte no va a aumentar, pero lo que sí van a estar es más desprotegidas, digamos, porque en realidad las estadísticas no bajan nunca, porque los cambios sociales nunca son suficientes para que eso pase. Pero bueno, sí de alguna manera encuentran más respuestas o más protección. Bueno, este es un momento en el que, al contrario, entonces las redes como por fuera del Estado, aunque sea, tienen que seguir estando. Alicia. Les comento 2 palabras nada más. Yo soy psicóloga, no trabajo especialmente con víctimas ni situaciones de abuso, pero me llegan y a raíz de eso me conecté con ustedes para alguna de mis pacientes. Pero, por ejemplo, yo trabajo en Morón y en Rodríguez, consultorio privado. En Rodríguez, en una salita, General Rodríguez, el segundo cinturón, una salita que está incluso sobre calle de tierra, ¿viste? Más allá de todo, están haciendo reuniones quincenales con el lema Ni una menos, vivas nos queremos, y convocan a gente de la comunidad, gente del barrio, señoras que terminaron de lavar los platos y fueron. Yo justamente por una de mis pacientes me acerqué a ver cuál era la propuesta. Y la propuesta es hacer red. Y me parece tan maravilloso, porque no había ninguna profesional. Yo voy como psicóloga a ver de qué se trata, porque no voy a mandar a mi paciente sin saber a dónde la mando. Me recibieron divinas, el equipo de la salita, maravilloso, es el CAP 14 de General Rodríguez. Esta iniciativa pulmón, convocando, moviéndose, están hablando de la vecina, que una le tuvo que abrir la puerta para que el marido no la golpeara. ¿Viste cuando decís, wow, no todo está perdido? Sí, así que bueno, se los comparto, ¿sí? Me conmovió, obviamente, ¿sí? Bueno, eso. Gracias, Alicia. Y sí, esto que decía también Sandra, que es como que los discursos y todas estas acciones y todo que se nos viene encima nos parece como que nos hace sentir incluso como más solas. Pero bueno, no, digamos, seguimos estando acá y es cuando más hay que fortalecer todo eso y más información hay que difundir y hacer redes no solamente entre nosotras, sino también, bueno, buscar agentes estatales, ¿no? Como, qué sé yo, los diputados, las diputadas que habrán votado en contra, ¿no? Como que también están ahí, o sea, intentar ver también esa otra parte, ¿no? Que bueno, que ahí sigue estando y que habrá que golpear esas puertas, ¿no? Pero sí, es un momento como muy, muy difícil y la verdad que esto que hablamos acá no se escucha en ningún lado, digamos, como que el micrófono y las voces se las están dando a quienes están promoviendo esta ley. Digo, no sé, yo solo escuché
la semana pasada, creo que fue la anterior, en Radio con Vos, alguna entrevista en este sentido, como cuestionando un poco esta ley, pero por otro lado, o sea, quienes estaban en la mesa también tenían esto de decir, no, pero yo conozco ¿no? O, pero a mí me pasó que, digamos, y perdiendo de vista lo que es la generalidad, y uno dice como, ¿qué está pasando? ¿No? Porque nunca se habla de violencia sexual en esta radio, pero sí se habla, digamos, de esto, y con este lenguaje. Bueno, también es pensarnos a nosotras mismas, ¿no? A veces como muy ensimismadas en nuestro laburo, en el acompañamiento y demás. Bueno, tal vez ya que ahora es momento también de salir y hablar y intentar como desmitificar todo esto que está dando vueltas. De nuevo, con datos, con estadísticas, con historias, con cosas en concreto. Es fácilmente como discutible. El tema es que no llegamos a esos lugares, digamos, porque no somos mainstream y no marcamos la agenda. En algún momento sí, creo, ¿no? Que el feminismo logró como también voces incluso famosas, digo, mediáticas. Yo la verdad, Tami, que creo, y esto es algo que a veces no siempre estamos totalmente de acuerdo como equipo, y está bueno, porque eso nos enriquece. Yo creo que el movimiento feminista actual, digamos, en lo que es esta última ola, no ha tenido incorporado la temática de la violencia de género. Yo recuerdo haber ido a infinidad de marchas, donde se hablaba de feminismo, con todo, donde se hablaba, pero no escuchabas hablar un discurso claro, contundente en relación al tema de la violencia y de la violencia sexual. De hecho, en el contexto de madres protectoras es algo que se menciona y se menciona bastante. No hubo el jugarse concretamente y decir, somos feministas, pero somos feministas también en el contexto de la denuncia de la violencia. Y me parece que, nada, es algo que también el movimiento feminista se lo tiene que replantear. Porque no es poco pensar que no es lo mismo, porque yo recuerdo haber escuchado que decían, la violencia es un tema judicial, la violencia es un tema de los psicólogos. Sí, puede ser que mucho de esto sea cierto, pero no es lo mismo contextualizar el tema de la violencia, o del abordaje a la violencia dentro del movimiento feminista, que fuera. Nos pasa a las profesionales que trabajamos en el tema. Para mí no es lo mismo, para mí o para el resto del equipo legal, no es lo mismo una demanda de alimentos hechas con una mirada de género y con una mirada de antecedentes de violencia de género que una demanda de alimentos que hago comúnmente desde el derecho de familia. Eso no ha quedado instalado. Sí. Es la deuda que tenemos como... Sí. Sí, y una desmovilización en general, ¿no? Me parece que tal vez del 2010 y del 2020 a esta parte, ¿no? Como después del aborto. Sí, es diferente. El aborto ahí hubo como una caída como considerable de esto de estar en la calle, ¿no? Lo que decía Sandra. Se votó a favor de este proyecto que ni siquiera debe de estar al tanto, ¿no? La mayoría de la sociedad. Y no había una movilización de afuera, ¿no? Y uno se pregunta como, bueno, ¿qué? La autocrítica, ¿no? También. Por eso, ¿qué hubiese pasado en otro momento con media sanción de este proyecto? Sí, en otro momento no se hubiera permitido. No, yo creo que pero más allá del momento político, eso estamos de acuerdo, que tiene que ver con una cosa ideológica. ¿Qué hubiese pasado dentro del movimiento de la militancia feminista en otro momento con media sanción de este proyecto? A eso voy, digo. ¿Pasó? Así nomás. Sí. Sí, bueno, tendremos que armar una
tendremos que, bueno, sí, probablemente armar una movida para cuando se vote en el Senado. Hay que agitar, hay que agitar. Hay que agitar ahí, sí, sí, claro, porque de hecho, bueno, son etapas, ¿no? El aborto ocupó muchos tiempos de agenda de los feminismos y también la inclusión, ¿no? Una gran etapa de transfeminismo, de inclusión de diversidad, de apertura. Bueno, la verdad que eso fue hermoso, es una fiesta, ¿no? Una lucha con mucho festejo y yo lo agradezco y bienvenido porque no quiere decir que esté ganada la cuestión, ¿no? Tampoco, pero bueno, muchas personas pudieron de verdad cambiar su vida a partir de esto, ¿no? Pero también lo están derribando, ¿no? Porque ya se fue la X del DNI, ¿no? Despacito se va yendo todo, ¿no? Entonces, no sé cuándo es que vamos a poder manifestarnos en este sentido. Con las banderas que estaban levantadas, seguro que va a ser más reactivo. Con las banderas que estaban, que no las estábamos sosteniendo, bueno, va a llevar más tiempo, mucho sufrimiento, ¿no? Porque lo que hay detrás de todo esto es muchas personas sufriendo, ¿no? Muchas víctimas. Sí, y además porque pueden haber leyes, pero si socialmente lo que empieza a haber es persecución, digamos, la gente y si no hay miedo de salir a la calle, como esto de ir a denunciar que decíamos respecto obvio, y si no hay presupuesto para la ejecución de las leyes, también estamos en la misma. No sirve para nada. Y no hay ya era bajo, el presupuesto nunca alcanzó, digamos, ¿no? De hecho, nunca hemos logrado que todas las mujeres que requieren hacer una denuncia por violencia tengan patrocinio gratuito. No lo logramos nunca. Que todas las mujeres tuvieran patrocinio gratuito, no lo logramos nunca, ni con un ministerio, ¿no? Sí. Pero bueno, había un presupuesto asignado, ahora ni eso, ¿no? Entonces, bueno, es una etapa oscura. Habrá que prender velas, linternas, todo lo que tengamos a mano. Yo les agradezco un montón. Me tengo que ir 15 minutitos antes. Les dejo un abrazo enorme. Dale. Y que terminen muy bien el año. Hasta el año próximo. Chao, que estés bien. Gracias. Gracias. Susana. Estás silenciada. No te escuchamos. Perdón. No, quiero agradecerles. Yo coordino un equipo que trabajamos con mujeres que padecen y han padecido violencia, muchas de ellas que van relatando que han sido abusadas cuando eran niñas, o sea, es todo complejo, y el 98% provienen de iglesias evangélicas. Y es todo un tema con sus dogmáticas y sus lecturas que traen antifeministas, anti esto y anti lo otro, y trabajar con ellas es un gran desafío para el equipo que tenemos, pero bueno, vamos trabajando y uno de los desafíos es no quitarles su fe, porque es su derecho también, pero sí ayudarlas a ir comprendiendo qué les pasó, por qué les pasó lo que les pasó, por qué sufrieron tanta violencia, y cómo ir incorporándose de otra manera en la vida, en sus trabajos, en su vida familiar, respecto de sus hijos, la crianza, bueno, es un montón de cosas, ¿no? Porque tienen que romper con muchísimos mitos que provienen de las creencias, ¿no? Y todo este trabajo de las creencias es muy importante por lo menos para nosotras. Incluso en el grupo hay una chica que es judía, así que es una mezcla bien interesante, pero todo el trasfondo religioso está allí permanente en nuestras reuniones, así que bien interesante y muchísimas gracias. ¿Cómo? Sí, claro. Bueno, les agradezco mucho porque yo me tengo que retirar, tengo otra reunión que ya empezó, pero y yo ya participé alguna vez en otras charlas, siempre de muchísimo valor. Y yo lo transmito a mi equipo, a las que no pueden estar. Muchas gracias. Bueno, gracias Susana, gracias por todo. Bueno, también comentarles así antes de ir cerrando, en esto de, bueno, qué hacer, ¿no? Cómo hacer frente a todo esto que está pasando. Nos reunimos también con una diputada para pensar alguna estrategia, alguna movida en relación a esto que está pasando, así que bueno, de armar algo se van a enterar y bueno, podremos también como
estar haciendo frente a esto, de algunas formas, veremos cuáles, pero bueno, no lograr uno de los objetivos de esto, ¿no? Que es silenciarnos, esto de disciplinar, ¿no? Con el miedo. Así que bueno, será cuestión de poder estar ahí juntas, porque bueno, también es eso, ¿no? A una también de repente esto le impacta y también le genera miedo, digamos, no es solamente algo que decimos, es algo que ocurre. Ni hablar, bueno, de, qué sé yo, personas que son amenazadas, conocemos un montón de personas, ¿no? Que son atacadas por trolls, digamos, como que todo esto está pasando también, no es solamente un decir. Así que bueno, no sé si alguna quiere compartir algo más, Lucía. Ay, Lucía. Hola, ¿qué tal? Yo, bueno, yo los conozco por las redes, es la primera vez que me uno a una de estas charlas. Me interesaba escucharlas, así que les agradezco haberme dado este espacio para estar hoy. Bueno, en lo personal, a mí me tocó acompañar a una amiga que fue víctima, su hijo fue víctima de abuso y bueno, y por parte de su progenitor. Y también me interesaba estar acá porque, bueno, soy mamá de una niña de 7 años y me preocupa mucho todo lo que está pasando con las mujeres, con todos los derechos que estamos perdiendo. Y bueno, un poco escucharlas, porque bueno, a menos de que soy mamá y educando a una niña de 7 años y me preocupa muchísimo todo este oscurantismo que estamos viviendo y que parece que vino para quedarse un rato. Y bueno, y bueno, desde un pequeño granito de arena para poder no perder nuestros derechos y bueno, y seguir tirando para adelante, me parece que necesitamos esta red. Así que se los agradezco mucho, ¿sí? Gracias, Lucía, por compartir. Martina. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo soy una madre protectora y desde que hice la denuncia, sí, mis mayores problemas vienen con la justicia más que con el denunciado. Y fuera del sistema judicial, que la verdad no, no beneficia en absolutamente casi nada, está muy difícil. Fuera de ese ambiente, cuando hablamos con otras personas, con gente fuera de eso, la gente por lo general no se quiere involucrar y una de las cosas que siempre salta es, bueno, pero hay falsas denuncias, porque hay mujeres que hacen una denuncia y no es así, como que todo el tiempo cualquier cosa hay que estar atajándose y yo una duda que siempre tengo es verdaderamente cuál es, pues hay estadística de todo, ¿cuál es el número verdadero, si es que hay, de falsas denuncias? Porque es lo primero que te dicen y con lo primero que como que fin de la conversación. Hay falsas denuncias y vos tenés que decir, bueno, sí, hay falsas denuncias, seguramente las hay. No hay estadística, porque para que hubiera una estadística de cuántas falsas denuncias, a ver, si hubiera una estadística de ese 10% que se denuncia, ¿sí? Estamos hablando de situaciones de violencia sexual, pudiéramos tener una estadística de cuántas son falsas, sería como mucho más sencillo. No hay una estadística porque para demostrar que son falsas, tenés que demostrar el dolo. Tenés que demostrar que quien hizo la denuncia lo hizo sabiendo que mentía, y con ánimo de causar un daño. Es como bastante complicado. Hay un estudio, una estadística que hizo en su momento, pero es bastante vieja, Virginia Blau. Virginia ha sido una de las coordinadoras del área del cuerpo médico forense, por eso me remito, y ella había hecho como una estadística, pero quedó muy, muy fuera de contexto ya. Perdón, o sea que esto que se habla de aumentar la pena es para algo que
que no estaría. Es algo que tiene como objetivo amenazar a la gente en esto, que no se hagan las denuncias, que las mujeres tengan miedo, que los profesionales tengan miedo. Tiene ese efecto. Sí, es un poco lo que planteamos hoy en relación también a esto de que no hay estadísticas sobre falsas denuncias porque realmente no es algo representativo y es justamente esto que vos decís, Martina, es como un argumento muchas veces para bueno, defender a quienes ejercen violencia, digamos, ni más ni menos. No solamente para generar en las víctimas o en las mujeres que denuncian todo esto, sino también para generar mayor impunidad en los agresores. Porque estas leyes no solamente recaen en las mujeres, en el miedo, en el silenciamiento, sino en mayor impunidad para ellos. Digamos, las represalias se tornan o menores o no existen represalias, entonces esto implica un redoble en relación a la actitud de los agresores. Entonces, a las dos partes implican este tipo de leyes. Totalmente. Bien. Bueno, gracias Martina por compartir. Ya está. Bueno, ¿alguna más que quiera compartir algo o decir algo? Si no, podemos ir cerrando. ¿Ana? Ana y Martina. Sí, Martina creo que le quedó. Sí. La verdad que, bueno, me parece un poquito de mentira, pero nada, para no quedarme callada. Yo no trabajo en la situación de recepción de las denuncias o de organizar la situación de la denuncia, sino yo trabajo en situaciones clínicas. Lo que pasa es que se mete igual en el consultorio y no tiene que tener como un mapa de situación de cómo entenderlo, cómo intervenir y qué tipo de situaciones, ir proponiendo, ir favoreciendo. Pero bueno, un poco lo que decía Martina, a mí muchas veces me llegan situaciones que están judicializadas, entonces viene cualquiera de las partes implicadas, ya sea el denunciado o el denunciante, pero también cuentan con que luego en alguna parte de su proceso yo pueda hacer un informe de lo que está sucediendo con ellos en relación a esta situación. Y me pasa que en mi modestísima estadística, que no llega a ser peso en una balanza estadística, pero un 30% de las situaciones que llegan al consultorio y no parecen nada verosímiles, ya sea que esté viendo a la persona que denunció o a la persona denunciada. No tienen probabilidad de haber sucedido las cosas como están denunciadas. Insisto, no tengo una cantidad numérica, pero tengo una limitación real de que veo 20 pacientes por semana, ¿sí? No es que tengo cientos. Y veo los mismos 20 durante muchos meses, así que no es que tengo nuevas estadísticas para contar. Pero bueno, no es que no existen. Lo que pasa es que las que sí existen son gravísimas y afectan a la vida y cambian la posibilidad de un montón de cosas de realización de una vida plena. Entonces, me interesaba mucho escuchar esta conversación por esto, porque como volver a tener como afilada la brújula de dónde estamos parados, qué estamos pensando, cómo piensan las cosas, eso. Pero no tengo nada nuevo para contar. Sí, digamos, lo que venimos a traer acá en este encuentro tiene que ver con poner en cuestionamiento que el proyecto de ley que se está presentando respecto a falsas denuncias apunte, ¿no? Digamos, únicamente a las personas que denuncian violencia de género y violencia sexual, ¿no? Cuando es cierto eso que decís, puede ser, digamos, muy poco representativo las denuncias que sean falsas que se hagan, pero que igual pueden afectar gravemente la vida de la persona que fue denunciada falsamente. Sí, pero digamos, ¿por qué no se habla de otro tipo de denuncias, ¿no? Digamos, ¿por qué no se plantea de repente como
alguna otra cuestión en relación a esto, como por ejemplo cómo funciona la justicia, no sé, los tiempos, digamos, y un montón de otras cuestiones que pueden ser piolas en relación a poder esto, como ubicar si hubieran falsas denuncias de cualquier cosa, pero lo que se propone acá está como muy sesgado, ¿no? Digamos, y en un contexto que nos hace pensar, digamos, y querer traer esta reflexión, ¿no? Que es, por un lado, como perseguir, ¿no? Digamos, y amedrentar y desalentar denuncias por violencia de género sobre un problema social del que se mira para otro lado desde el Estado hoy, y por otro lado, digamos, de alguna manera también garantizar como otro mecanismo de impunidad para los denunciados. Igual se me entendió mal, no se trata de que yo me compadezco de las personas denunciadas falsamente, sino que recibo gente que está, digamos, en esta situación de contraposición legal de ser el denunciado o ser el denunciante, y veo que las personas que sí sufrieron situaciones de abuso, les cambia ¿cómo decirlo? La posibilidad de desarrollar sus potencialidades, para decirlo en pocas palabras, me deliro, pero no es porque alguien denunció falsamente se le arruina la vida. Alguien que sí fue abusado, sí se le arruina la vida, o se le puede arruinar la vida. Te cuento, Ana, una anécdota, me voy a tomar un segundito. Un poco, a ver, para poder pensar esto de la falsa denuncia, hace muchos años, me atrevería a decir, no sé si 18, ya estamos en Shalom trabajando, digamos, a full. Recuerdo haber tenido, no, menos, porque fue un caso el chiquito después falleció, fue un caso realmente muy doloroso. Tuve una entrevista en el juzgado. Y estaba el secretario del juzgado y me dice, doctora, quiero que me explique por qué usted está tan segura que el abuso ocurrió. Y si se equivoca, a lo cual le contesté, puede ser que me equivoque. Yo no soy la dueña de la verdad, digo, a ver, no estuve presente en ese momento, en ese lugar, como para garantizar que esto que está denunciando la señora nunca ocurrió. Pero prefiero equivocarme y proteger a un niño o una niña y después pedirle perdón al adulto y no desproteger a las niñeces para salvar un adulto. El adulto va a tener algún tipo de estructura, y ustedes lo saben mejor que yo, de recursos, como para poder trabajar el tema. Un niño y una niña no. Y me parece que esto es el tema. ¿A quién protegemos? Puede ser que me equivoque. Yo te soy honesta, no descarto. Claro. Bien. Principio que, no sé, a mí me deja pensando, por eso que lo dije yo. Sí, es una buena síntesis, ¿no? También en esto de cómo posicionarnos frente a esto y no perder como el norte de eso, de quiénes son los y las vulnerables, ¿no? Acá. Y bueno, ya estamos en hora para... Martina quería decir algo, me parece. No, Martina, ¿vos querés decir algo más o es de antes? No, quedó todavía... Sí, Diana quiere que hables, así. No, porque veo la manito, pensé que era nuevo. Bueno, les agradecemos a todas haber estado acá. Como les decíamos, va a estar grabada la charla y subida a YouTube para, bueno, si quieren volver a verla, si quieren compartirla con quien sea. Y bueno, seguimos en contacto, seguramente, para la próxima. Chao. Un beso grande. Gracias. Chau.